Hey, hey, hey. Hola amigos, gracias por acompañarnos una vez más. Soy tu amigo Gerson Girón y la verdad que estoy muy contento porque cada día más ustedes hacen de este proyecto algo muy especial, algo muy importante que se está compartiendo, ustedes están interactuando y esto ha llegado a los oídos de algunas organizaciones migrantes que ahora nos catalogan como el puente entre diferentes culturas. Así que estoy muy agradecido porque poco a poco estamos logrando mucho y la verdad es de que es algo bonito, pero yo les invito a que me acompañen a un nuevo episodio de Gerson sin etiquetas. La verdad que es un honor para mí el poder presentarles a un nuevo invitado porque su historia de vida ha impactado y la verdad quiero compartir esta historia también con ustedes porque muchas veces decimos no lo puedo hacer, las circunstancias no me dejan, he dejado mi país, vine a un país nuevo, el choque de culturas, el lenguaje, pero hay una persona que lo ha logrado y no saben ustedes de qué manera. Tal vez ustedes imaginan de que alguien lo ayudó, alguien lo apoyó. No, él simplemente decidió, tomó la decisión de poder salir adelante. Aunque a veces es difícil. Venimos de un país donde hemos logrado ciertas cosas y llegar aquí a empezar de cero, pues para él se ha reinventado una y otra vez. Y en esta oportunidad me complace en presentarles a Juan Antonio Ayala. Bienvenido, Juan Antonio. Gracias por la invitación. Gracias. Como bien lo decía, pues tú eres una persona muy resiliente. Hemos escuchado muchas de tus pláticas y también hemos leído muchos de tus escritos porque se te da muy bien la escritura y la verdad que nos inspiras y siempre nos motivas también a seguir adelante. En esta oportunidad yo quiero compartir con nuestro público tu historia de vida, pero quiero que me cuentes un poquito cómo has estado, cómo te sientes. Bien, he estado bien, aprovechando las oportunidades de vida. Si uno las pide, pues hay que estar preparados, ¿no?, para aceptarlas y disfrutarlas. Así que entretenido, volando a diversos lugares, tanto dentro de Norteamérica como México y Sudamérica. Pero todo bien, afortunadamente todo bien. Qué bueno, me alegra mucho escuchar de todo esto. Juan Antonio Ayala viene de Guanajuato, de un lugar muy interesante, Salvatierra. Cuéntame un poquito porque se me hace interesante el nombre, partiendo de ahí, Salvatierra. Bueno, Salvatierra históricamente nos orgullece presentarla como la primera ciudad de Guanajuato. Contó con un virreinato. Cuando España comenzó a extenderse, o los reinados de España, todavía no se fundaba como tal, pero los reinados de España comenzaron esa conquista de México y de Latinoamérica y comenzaron a expandirse, crearon virreinatos que eran unas extensiones de sus leyes. Y Salvatierra entonces fue parte de ese virreinato, por lo tanto pues había muchas personas de alto poder y con riqueza. Y llegaron a una área donde pues nativos había, así que se formó una mezcla de la cual pues hoy día nos sentimos orgullosos. Pese a que no fue la primera zona con habitantes, eventualmente sí fue la primera ciudad registrada legalmente en el estado de Guanajuato. Así que pues es lo que más nos orgullece. Muchas iglesias, pese a ser una ciudad muy pequeña, tiene muchas iglesias y obviamente exposiciones de lo que fueron conventos y la arquitectura muy representativa de lo que fue España en su momento. O sea, que podemos decir que es una ciudad muy colonial, una ciudad que tiene mucha historia. En el argot popular sí es colonial. En el aspecto de arquitectura, que es una de mis áreas, no le llamamos a este estilo colonial. Es una mezcla. Okay. Pero sí, cuando uno dice es colonial, ya trata de identificarlo, ¿no? Cantera y calles de piedra y algo por el estilo.
¿Suele ser así o ya ha cambiado un poco? Bueno, cambió porque originalmente pues era tierra y a través de los diferentes presidentes municipales por los años pues han tratado de embellecerla a su manera. Algunos pusieron concreto, algunos otros concreto estampado. Actualmente se ha tratado de modificar eso para llevar esa vista, ¿no?, a calles coloniales, pero obviamente solamente en el centro histórico. En las colonias, porque la ciudad se ha comenzado a expandir, sigue siendo el típico México, el típico, no solamente México, sino básicamente América, ¿no?, en los cuales solamente se centraliza algo y el resto no hay una apropiada distribución y planeación. Veo que tienes mucho conocimiento acerca de todo eso, de la arquitectura, la construcción. ¿Esto te llevó con el interés de estudiar algo acerca de la arquitectura? ¿Tuviste la oportunidad de estudiar arquitectura o diseño allá en México? En México no, pero desde niño yo dibujaba. Entonces, como hay muchos lugares que yo consideraba bellos, cuando me regañaba, me frustraba o me pegaban, pues lo que yo hacía era agarraba papeles, un lápiz que tenía ahí y me iba a dibujar. No tenía una pizarra, sino era un pedazo de cartón el que yo utilizaba para recargar el papel y comenzaba mis bosquejos. Yo no sabía que eso iba a quedar eventualmente en mí. Y un día me acuerdo que le dije a mi madre, voy a estudiar arquitectura, digo, para hacerte tu casa. Obviamente sin el conocimiento de qué era arquitectura. Cuando yo llego a Estados Unidos y comienzo a estudiar, en el primer semestre no pude agarrar todo el listado que me dio el consejero, porque cuando aquí uno va a un colegio, y en México los colegios son escuelas privadas, en Estados Unidos los community college son escuelas donde es como una compilación entre un CONALEP y una preparatoria oficial. O sea, porque ahí uno puede estudiar las primeras unidades para posteriormente irse a una universidad o terminar algunas carreras, que fue también parte de lo que hice ambas. Entonces, como no pude agarrar, entonces comencé a estudiar una clase de fotografía, otra clase fue en video, que así fue como yo incursioné en el video, que fuimos en aquel entonces a los shows de Jay Leno, que eventualmente hice, por ahí trabajé durante un semestre, y posteriormente también ingeniería. Entonces en ingeniería había que tomar una clase de AutoCAD, y el maestro de AutoCAD me dijo, ¿a ti te gusta, dice, dibujar mucho en papel? Dice, ¿por qué no entras al programa de arquitectura? Cuando me registro el siguiente semestre en programa de arquitectura, entonces cancelan ese programa. Y ya me quedé me moví a lo de ingeniería, que obtuve la certificación en ingeniería. Y ya posteriormente me moví a otro community college, y ahí a OCC, para los que somos aquí. Y entonces ahí sí terminé arquitectura, y ya posteriormente ya Cal Poly. Pero ya para entonces yo ya estaba trabajando, ya tenía años de experiencia, no solamente en arquitectura, sino en ingeniería y en landscape architecture, que también trabajé durante algún tiempo. Nuestro programa pues tiene muy poco de haber comenzado, pero gracias al público que nos ha dado la oportunidad, nos han reconocido también como el puente, ¿no?, entre las culturas, y nos encanta también pues mostrarle a las personas de dónde venimos, cómo ha sido ese proceso, cómo fue ese proceso para ti el poder dejar tu tierra natal y llegar aquí a Estados Unidos y enfrentar pues todo lo que los inmigrantes enfrentamos aquí en un nuevo país. Fue un choque, como todo, especialmente porque yo no tenía planeado venir. O sea, mi sueño no era Estados Unidos. Inclusive me acuerdo que una semana antes en la clase de inglés, la lectura que vimos era sobre Disneyland. Y yo me reí y digo, ¿pero qué es esto? O sea, a mí no me gustan las caricaturas, nunca vi caricaturas con mis hijos, pero no me llamaba la atención ni siquiera Disneyland. A la semana, cuando terminó el semestre, yo reprobé inglés. Entonces
pese a que te dan oportunidades, yo no pasé ninguna, tenía que repetir semestre. Entonces salió la oportunidad con unos amigos que se iban a venir y nos aventuramos. Y casi todos estábamos en la prepa. Y nos aventuramos, pero vivimos un tiempo en Tijuana, porque tratamos de pasar, nos detuvieron. Entonces, en Tijuana, de una u otra manera, ya conocíamos un poquito, porque ahí trabajamos en fábricas. Oh. Y entonces, de una u otra manera, te americanizas un poco desde los alimentos, porque allá donde yo soy, pues hay 3 alimentos, en la mañana, a las 2, 3 de la tarde, que es usualmente la comida, y en la noche. Y en Tijuana ya es como aquí, tus típicos 2 alimentos. A veces la gente no me cree que uno está aquí cenando a las 8, 9, 10 de la noche. Digo, pero eso es el hábito común para nosotros, ya, sobre todo para los que ya tenemos vida profesional. Entonces, no fue tanto el choque cultural ahí, porque de una manera u otra Tijuana me amortiguó. Cuando ya llego aquí, sí fue un choque, porque llegué sin nadie. O sea, yo no me vine. Mis amigos poco a poco comenzaron a pasar, familiares y amistades que iban pagando, pero yo me quedaba ahí. Hasta que un día, en la línea donde yo trabajaba, no sé si todavía está esa maquiladora en Tijuana, se llamaba Tokabi, una maquiladora japonesa, que daba la oportunidad a personas para irse a entrenar a Japón. Entonces yo quería ir. Yo me visualizaba, ¿no? el crecer. Y salió ahí en un día en el comedor, vámonos para el norte, dice, yo conozco a alguien. Digo, órale, vámonos. Y yo puse la fecha. Y entonces al final, pues me siguieron. Y pues lamentablemente ninguno de ellos pudo llegar hasta acá, fui el único. Y a donde llegué fue a puro, no hubo un plan exactamente a dónde íbamos a llegar, sino mi hermano vive en Santana, si quieres por ahí preguntas por él, asumiendo que Santana era como el típico pueblo de donde venimos. Ajá. Y cuando yo crucé, yo le pregunté a lo que llamamos un raitero en aquel entonces, si me podía llevar a Santana. Y me dice, sí, dice, es tanto. Y era justito lo que yo traía, lo que yo había ahorrado. Me cobró, me dejó en Santana. Y me dice, ¿con quién vas? Y le digo, pues voy a buscar a un amigo, o a un hermano de un amigo donde trabajaba. Me dice, ¿traes la dirección? Digo, no, me dijo que preguntara. Y me dice, ella me dio unas direcciones para irme al centro de Santana, porque me dejó saliendo del freeway. Entonces yo comencé a caminar, pasaba de las 11, no encontré, ya a esa hora no había mucha gente, y terminé debajo de lo que pues hoy es City Hall de Santana. Y en ese entonces había muchas personas durmiendo debajo en los estacionamientos, no en el parking, pero debajo, en el underground. Y ahí pues yo llegué, cada quien tenía su espacio, pero había muchas personas. Yo no estoy hablando de 10, 20, estábamos hablando de posiblemente unas 200, 300 personas en aquel entonces. Wow. Y me encontré a una persona que fue mi ángel, José, no sé dónde estés, pero saludos, José, si todavía sigues con vida. Y él fue el que me dio, como decimos en inglés, el ABC, ¿no? El ABC de hacer. Entonces, al siguiente día, pues yo tenía hambre. Y me dice, vente, sígueme. Y ya fuimos y esperamos a que McDonald's cerrara. Quien conoce Santana, me estoy refiriendo al McDonald's que está ahí sobre la Pacific, y cerca de la Pacific y la calle Primera, First Street. Entonces, en ese entonces McDonald's tiraba todavía mucha comida, con el famoso OP, ¿no? Overcrowding. Y esperamos, saltamos la barra, que en aquel entonces todavía no se exigía que se pusiera varilla. Hoy día ya está todos los lugares donde uno tira basura tiene que estar sellado. Pero así fue que comencé yo a comer los primeros días, hasta que el manager nos vio y ya me llamó y ya pues, le conté yo mi historia. Le digo, mira, pues ya tengo 3 días aquí, digo, estamos comiendo esto, digo, porque pues no hay de otra, digo, no conozco a nadie. Me dieron el nombre de alguien, digo, pero pues no lo he podido encontrar. Y él me ofreció trabajo y le digo, pero ¿qué ocupo? Pues dice, pues tráete tus papeles y ya sabes a qué me refiero. Ajá, sí. Digo, no sé. Entonces él no solamente me dio la dirección, sino me prestó dinero para hacerlo.
Entonces, pues a unas cuadras fui y conseguí lo necesario. Él me ayudó a llenar la aplicación y así fue que yo comencé a trabajar en McDonald's. Entonces, todo se ajustó y entonces a 2 cuadras vivía el hermano de la persona. Un día entro yo al supermercado, que ahí en esa plaza estaba un supermercado, y escuché que alguien se rió. Entonces, de pura casualidad, el físico era muy parecido. Y le digo, oye, ¿es tu hermano? ¿Es Enrique de casualidad vive en Tijuana? Me dice, sí, ellos son chilangos, entonces el tono de chilango. Sí, es mi canal. Y le digo, pues él me mandó a buscarte. Y le digo, ellos me decían Tony. Le digo, soy Tony. Y dice, oh, ¿tú eres el que mandó? Le digo, sí. Dice, no, pues te hemos andado buscando, dice, porque ibas a llegar. Y ya le conté parte de la historia. Digo, no, ya estoy trabajando. Digo, aquí en McDonald's, digo, yo comienzo el viernes. Y así fue, o sea, todo se alineó en esa semana. Y una de las cosas que me ayudó muchísimo fue que en el segundo día, arriba de este estacionamiento está un library, como decimos en inglés, para las personas que no hablan inglés. Library es biblioteca, porque algunas personas library comienzan que es una librería. No, librería en español en inglés, perdón, es un bookstore. Entonces fui a la biblioteca y le pedí a la persona que ahí, le digo, mira, acabo de llegar, digo, y pues mi ánimo no anda muy bien, digo, ¿me puede recomendar? Digo, hay libros en español, ¿me puede recomendar uno? Y no me lo dio en español, me lo dio en inglés. Pero ese libro es la base de mi vida en Estados Unidos. El nombre de ese libro en inglés se llama Think and Grow Rich, by Napoleon Hill. En español es Piensa y hágase rico, con Napoleon Hill. Y cambió mi vida. Capítulo 13, el liderazgo, totalmente. Y de ahí lo apliqué a McDonald's y lo he venido aplicando. O sea, yo no entro a un trabajo y me quedo 6 meses si no llego a siguiente posición. O sea, si no estoy en una posición diferente en 6 meses, quiere decir que o yo no estoy funcionando o la empresa no es lo que yo estaba buscando. Pero gracias a ese libro todavía me sigo manejando mi vida por medio de esas enseñanzas. Mira cómo es la vida, ¿no? O sea, siempre vas encontrando ángeles alrededor tuyo, ¿no? Personas que te van guiando, mentores. Yo creo que siempre tenemos mentores en nuestra vida, pero depende de nosotros también qué es lo que queramos aprender, porque muchas veces puedes tener todas estas personas que te van enseñando, que te van mostrando, pero si tú no tomas la decisión de querer aprender y querer avanzar, pues no vas a salir de donde uno a veces se encuentra. Tú lo hiciste y mira qué manera, de verdad que esa historia me ha inspirado mucho porque, o sea, vienes y a empezar de cero. Empiezas de cero y esa es tu forma. Este libro viene y te ayuda a cómo mentalizarte, a cómo adquirir este conocimiento y salir adelante. Y de ahí en adelante, pues ya todos los trabajos que tuviste fueron diferentes. Todos he tenido múltiples trabajos. Y cuando vamos a nuestros países, solemos presentar ya lo que somos. Pero quien nos ve no tiene una idea de cuántas historias hay detrás de los que venimos y emigramos. No somos los tenis nuevos o la ropa que llevamos o el carro. Es un montón de trabajos que hemos tenido que realizar para llegar posiblemente a una posición, o tanto posición laboral como posición económica. Entonces, ese libro, como fue base, pues obviamente fue una plataforma para mí. Cada vez que me desinflaba, yo lo leía y se convirtió como así como la Biblia está para el aspecto espiritual, ese libro para mí fue en el aspecto emocional. Y además, pese a que no es un libro motivacional, es un libro con los pies en la tierra, porque tomó muchos años para escribirlo, muy adaptable no solamente para la mentalidad americana, sino para la mentalidad de los hispanos que queremos salir adelante. Entonces me ayudó muchísimo eso. Toda esta historia, todo lo que viviste, creo que lo has podido aplicar también en el área de la psicología, has podido ayudar a muchas personas también en ciertas áreas. ¿Cuál ha sido el motor de todo esto, de lo que has aprendido? Mi vida ha sido curiosa porque lo que yo quería estudiar, lo que yo quería hacer cuando yo era niño, estaba en ese dilema.
o era sacerdote o era un militar. Entonces llegó un punto en que mi vida, del cuarto donde dormíamos todos, un día me fui a un cuarto que nadie usaba y ahí lo convertí yo en mi base. Entonces tenía mi disciplina, me levantaba a tal hora, me alimentaba de tal manera. No vengo yo de una familia rica, pero consideraba yo que la disciplina era indispensable. Entonces, inclusive en la manera de vestir. No tenía yo mucha ropa, pero las 2 camisas que tenía me gustaba plancharlas. Entonces, tengo un par de amigas ahí que me dicen, ¿todavía sigues planchando tu ropa? Digo, sí, porque para mí es parte de esa rutina. O sea, levantarme, hacer la cama, hacer algunas lagartijas, lo mismo que orar, es parte ya de lo que uno aprende. Pero del otro lado, que yo quería ser sacerdote porque consideraba que tenía esa vocación. Entonces, en mis juegos mentales, yo quería ir por lugares y platicar con la gente y cambiar su forma de pensar. Y esa era mi ideología. Y traté en México. Cuando yo escuché la primera vez a un sacerdote que fue a la escuela donde yo estaba en primaria, yo me acerqué y le dije, ¿puedo ir al seminario? Y me dijo, no, hasta secundaria. Entonces yo me acerqué con un sacerdote de una iglesia ahí relativamente cercana. Tenemos muchas iglesias en mi pueblo. Y ese sacerdote, cuando yo fui, él pensaba que yo me iba a confesar. Le digo, no, yo vengo para ver si me puede apoyar a entrar al seminario. Digo, porque tengo vocación. Me dice, mira, no te puedo apoyar, pero ¿por qué no te vienes de monaguillo? Así ya conoces un poco más. Y ya si te gusta, dice, ya luego vemos. Ese sacerdote esculpía a los santos, esculpía. Y él fue el que me enseñó a esculpir. Inclusive cuando murió, él antes de fallecer me cedió parte de los moldes que él usaba para santos. Entonces acompañé a ese sacerdote para algunas imágenes del pueblo que se caían cuando los cambiaban, ¿no? Y pues conozco los secretos que hay debajo de los santos, pero fue gracias a ese sacerdote. Entonces, de ahí fue cuando cambiaron y no permitían ya entrar, sino hasta que entraran a la preparatoria. Traté nuevamente de entrar, en el tercer intento no se dio, vine para Estados Unidos. Cuando trabajé en McDonald's, alguien me recomendó una iglesia católica, fui a misa y ahí conocí a una persona que estaba en Jóvenes para Cristo. Comencé a asistir a Jóvenes para Cristo y entonces uno de los sacerdotes de esa parroquia, yo le platicé mi historia y me dice, pues, ¿por qué no tratas aquí? Y él me ayudó a ir a Oxnard. Entonces, en Oxnard, California, yo estuve ahí 2 semanas. Y finalmente cuando me dicen, tienes la vocación, pasas lo que, danos tus documentos. No tengo documentos. Dicen, es que no puedes entrar sin documentos para darte pues la asistencia. Y o sea, yo traté varias veces para entrar a los seminarios y no se dio. Así que por algo pasan las cosas, pero ya desde ahí venía esa semilla de tratar de ayudar. Jóvenes para Cristo obviamente me potencializó. También me cerró las puertas dentro de la Iglesia Católica porque me descomulgaron. Entonces... Y antes de entrar a ese tema, ¿cuál es uno de los secretos que hay de los santos? Tú mencionabas algo acerca de los secretos de los santos, entonces de las esculturas. Entonces, ¿nos podrías decir uno de los secretos? Bueno, a lo que yo me refiero a secretos es que debajo de cuando íbamos a reparar y cuando acompañaba al padre, porque el padre ya era mayor, entonces se cayeron algunas imágenes, se despostillaron, se le rompieron dedos, entonces íbamos con el padre y lo reparábamos, ¿no? Y yo estoy hablando, tenía 10, 11 años cuando yo hacía eso, pero ya hacía parte del trabajo porque a él le temblaban las manos, entonces él me decía cómo lo hiciera, entonces con mis deditos yo trataba de... Y así fue que yo comencé a esculpir bajo el esquema que él hacía. Ya cuando llegué aquí ya aprendí otros métodos, ¿no? Pero a lo que yo me refiero es que cuando llegan los españoles y llevan las imágenes, no todas las imágenes eran importadas, muchas fueron creadas en México.
y llevaban las imágenes mentales, pero las físicas, muchas de ellas fueron labradas en México, hechas con paja, hechas sobre carrizos, hechas el sostén, el régimen que está adentro, el soporte, está hecho de madera. Entonces, en algunas esculturas, pues ya por el tiempo, y la manera, con los materiales que se fueron hechos, pues se ve, ¿no? Es notorio que ya está rota, que ya está pues deteriorada. Entonces, pues se recubren con esos mantos, con esas vestimentas. Entonces, pues, a eso me refiero los secretos, porque debajo de eso, pues obviamente no hay una imagen completa, sino hay, en algunos de los casos, en mi lugar, hay imágenes parciales. Entonces, pero eso a cuestión de diseño, ¿no? de diseño, sí. En creencias no solo meterme, solo respetar. Yo vengo de ahí y pese a que no sigo yo ya ni culturas ni tradiciones católicas, sencillamente yo respeto, porque pues últimamente cada quien vive su Dios a su estilo, su manera y lo mismo su religiosidad. Claro, y cómo vas a hablar mal de un lugar donde estuviste, porque entonces serías parte de, ¿no? Entonces, si dices, esto es malo o esto fue malo, entonces tú también fuiste parte de, ¿no? Y creo de que cada lugar donde uno está es una experiencia, ¿no? Si queremos aprender, si lo tomamos de esa forma, es una experiencia, aprendimos, lo dejamos ahí y seguimos aprendiendo, ¿no? Hay o sea, se me hace muy, la verdad es de que hay como una separación muy grande, ¿no? Entre sacerdote y militar. Ya nos explicaste acerca de lo del sacerdote, que era tu deseo, pero en la cuestión militar, ¿por qué? O sea, ¿qué es lo que te llevaba a pensar que querías ser? El deseo que desde niño me surgió, matar. Algo fuerte, pero algo real. Entonces, yo iba, por ejemplo, me golpeaban, me salía de la casa y me iba al campo. Entonces, para mí, hacer mis arcos, hacer mis resorteras y matar los animales, comerlos, porque pues había que hacerlo, fue algo natural. Y fui creciendo sin ese sentimiento, ese dolor, pues es parte de la cadena alimenticia y sencillamente, o sea, ir y atrapar, o hoy día le llaman bombas Molotov, pero en aquel entonces cuando yo era un chaval yo no le llamaba así. O sea, con 5 centavos se llenaba una botella de Coca-Cola. Eran de cristal, hoy día ya algunas son de plástico. Entonces las llenábamos, aprendí cómo hacer ese tipo de explosivos y descubría dónde estaban los conejos, los ponía y cuando salían pues los cazaba. Entonces yo no me quedaba sin comer allá en mi tierra. Les ayudaba a algunas personas en el campo, entonces algunos de ellos tampoco no querían, ¿no? Que me decían, ¿y qué vas a comer? Y digo, ahorita voy a cazar algo. Y se reían, y ya cuando me veían, ¿no?, regresar con el conejo, que era usualmente lo que había en ese entonces, pues entonces, pues ya comprendían. Pero no era solamente la disciplina. Algo se me metió en mí que decía, no, yo quiero ser un sniper. Yo no sabía en ese entonces que era un sniper, pero yo decía, no, yo quiero apuntar con un rifle. Fue gracias a un vecino que un día se compró un rifle, entonces yo escuché los disparos. Era un rifle de municiones, como le decimos, ¿no? De aire. Pero lo escuché yo, entonces subí a la azotea y él pues, le estaba disparando en la parte de atrás de la casa donde yo crecí, en la casa de mi tía, había una huerta. Las casas son muy grandes y usualmente en aquel entonces el centro de las manzanas eran propiedades o en abandono o las convertían en huerta, ¿no?, con bastantes árboles, y en ese caso era una huerta. Entonces él estaba tirando a pájaros. Entonces le digo, déjame tirar. Y me dice, no, dice, se te va. Daba la excusa, ¿no? Él era una persona ya mayor, ya en sus 20 y yo todavía estaba, que tenía 9, 10 años, algo así. Y le digo, no, sí puedo. Él no sabía la historia de mi familia. Entonces comencé a disparar y sorprendió, ¿no?, de que él la preparaba y pues yo tiraba a los pájaros. Y lo mismo, para ese entonces no había el sentimiento que hoy día no. Hoy día yo digo, es que fui de cacería y la gente se asusta. Pero pues para los que vamos de cacería aquí en Estados Unidos, pues es algo normal.
para los que vivimos este mundo, ¿no? Entonces, cuando voy al centro del país y vamos de cacería, la gente, y le digo, no, es que fuimos y pues me tocó matar 20. Y me dice, ¿y te dan permiso? Digo, sí. En el centro del país de Estados Unidos hay una infestación de ciertos animales, el wild dogs. Okay. Y entonces te permiten hacerlo, porque si tú no los haces, o si se comen los cultivos. Entonces, dueños contratan o dan permiso a cazadores por temporadas de que entren y hagan la cacería, ¿no? Y lo máximo que te permiten. En algunos lados son hasta 50, pero donde yo he ido son hasta 20. Entonces, en una noche, y ya dejamos obviamente los rastreadores y a otras personas en sus camionetas la recogen porque no se desperdicia esa carne. Ajá. Siempre y cuando uno aprenda a disparar, porque para consumir la carne hay que también saber dónde disparar. Si no, contamina uno el producto y ya no es consumible. Mira todo lo que hemos aprendido hasta el momento y pues lo que estaba pensando yo también es pues esa diferencia de los sentimientos también, ¿no? O sea, porque en un lado vemos pues la vocación, el deseo que tenías de el sacerdocio para servir como sacerdote, pero también vemos este lado también, ¿no? Que decías, me gusta la libertad, el salir a cazar, el matar, el disparar. Las personas pensarán, wow, entonces son dos pensamientos totalmente diferentes, pero como ser humano, ¿cómo puedes controlar esos dos sentimientos? Son dos pensamientos si solamente han vivido de un lado. Para los que vivimos el mundo donde yo vivo, no. O sea, si tú tienes amistades que trabajan en la policía, departamento de Los Ángeles o aquí en Downey, no es diferente, porque todo el tiempo estaban en preparación. Lo mismo en mi caso. Todo el tiempo tenemos que estar en preparación, o sea, el disparo constante, la práctica. Y eso no significa que entonces tenemos una mente criminal para ir y asediar y buscar, porque eso nos complace. Estamos en preparación para defensa, y defensa propia y defensa de otras personas. Pero la gente, sí, cuando he escuchado algunas de mis historias, sí se confunde esa parte. Dice, claro. ¿No? Y digo, no, especialmente cuando sí afecta, sí impacta, porque a veces el otro día estaba en un aeropuerto y estaba yo viendo ciertos mensajes que yo escribí, que yo mismo no entendía. Digo, ¿qué quise decir aquí? Porque no entendía. Y me volví, ¿no? Y entendí que yo lo escribí con demasiada frustración. Yo me acuerdo que uno de los comentarios que yo escribí, yo acabo de salir de un entrenamiento, fuimos por 3 días a un entrenamiento, y fue un entrenamiento, un long distance, y entrenamos 600, 800, 1000 y 1200 yards. Okay. Entonces, pero además teníamos que hacer ejercicio, nos levantamos a las 5 de la mañana, hacíamos la rutina de ejercicio, disparábamos por casi 6 horas, y en la noche otra vez, porque la gente asume que disparar es nada más jalar gatillo. No, hay mucho estudio en pizarras, porque de ahí comienza. No es lo mismo disparar de norte a sur que de este a oeste, por la posición de la tierra, la gravedad, aire, viento. O sea, todas esas cosas uno los tiene que tomar en cuenta cuando uno saca sus cálculos o los instrumentos que uno usa. Entonces, en ese entonces yo estaba frustrado porque mis tiros a 1200 yards no los estaba ejecutando adecuadamente. Y me frustré, porque todos los demás fui efectivo, pero en esos no estaba siendo efectivo. Entonces, obviamente, te dan cierto tiempo, porque pues la escuela viene más gente detrás de ti, están esperando a que tú termines tus rounds, sigue la siguiente persona, no puedes quedarte ahí analizando, sacando tu calculadora. O sea, se supone que ya tienes un conocimiento. Entonces, sí fue frustrante. Y después de que terminó eso, en un restaurante yo llego, abro mi teléfono en lo que llegaba la orden y vomité. Entonces, sí afecta, aunque uno tenga el conocimiento, el control emocional, obviamente afecta ese sistema. Otro, por ejemplo, me gusta practicar el box. Entonces, un día fui al gimnasio y un muchachito hace un comentario, ¿no? Entonces, luego ocupaban a alguien para que subiera con él. Y el amigo que es el dueño del gimnasio, yo le digo,
Digo, I can do it. Dice, no. Digo, yeah, I can do it. Pero él entiende, él me conoce y él sabe por qué no quería. Entonces, pero yo le quería callar la boca al chico. Entonces, terminamos los 3 rounds, ¿no? que se dan, pero yo me quedé frustrado, ¿no? Porque no pude sacar lo que el comentario hizo, porque también pues entiendo que era una persona que apenas estaba iniciando, ¿no? Y lamentablemente en el boxeo hay muchas gentes que comienzan, pero no miden los límites de técnica. Y técnica es lo que en el boxeo uno utiliza para ganar rounds, no utiliza la fuerza. Porque también tiene sus reglas, tiene su orden. Desde luego. Ya, entonces mira, la verdad que te gustan los deportes extremos, la vida extrema, pero nos quedamos en ese punto donde te iban a excomulgar. ¿Qué pasó ahí? No, me excomulgaron. O te excomulgaron. Al final sí fue, sí pasó. Mira, en Jóvenes para Cristo pasó lamentablemente una situación. En aquel entonces, Juan Pablo II o Carlos Botigua vino a Estados Unidos, pero la reunión fue en Texas. Entonces, varias personas se fueron en una van, y entre ellos el líder que teníamos en Jóvenes para Cristo. Al regreso ya estaban cansados, esa fue lo que nos dieron, se accidentaron y murieron. Y obviamente fue doloroso, pero pues el mundo continúa. Entonces hubo una reunión y se le eligió a la siguiente persona. Entonces me dijeron, Tony, dice, tú puedes correr esto. Faltaba casi medio año, porque ahí se elige un líder por año. Entonces comencé yo, pero lo comencé a hacer de una manera un poco diferente. Y poco diferente me refiero a que cuando la otra persona estaba, pues no superábamos los 50 personas que asistían en los días buenos. Cuando yo salgo de ahí, en algunos días buenos aumentaron a 300 personas. Pero yo comencé a hacer muchos eventos, en varios retiros, de un retiro al año, comencé a hacer 6 retiros al año, y no solamente en general, sino retiros para infantes, retiros para padres, retiros para abuelitos, retiros, y no es que quisiera retirar a la gente, sino era una filtración, porque yo viví mi primer retiro y eso me filtró a mí, me desintoxicó emocionalmente. Entonces yo veía que quien quería servir necesitaba primero una desintoxicación, y funcionó. Eventos, kermeses, celebraciones del Día de Mayo, del Día del Padre, y todo era festival, pero también vendimia. Entonces comenzamos a generar mucho dinero. Ya para cuando terminó eso, me eligieron como líder para el siguiente año. Pero nos reuníamos todos los meses, nos reuníamos una vez en un área del condado de Orange con el obispo del condado de Orange. Y entonces ya me lo habían dicho en privado y yo me rehusé. Y en esa reunión pues estábamos todos los líderes de las parroquias, que éramos cerca de 40. Y la mesa era larga. Él cambió el horario. Yo no tenía carro. Muchos de nosotros no teníamos carro. El último camión que pasaba para ahí nos dejaba. Entonces teníamos que pedir RAI a otras personas, si no todo el mundo iba para los rumbos. Entonces, de alguna u otra manera, él comenzó a hacernos la vida de cuadritos, como se dice, ¿no? en el albur. Y en esa reunión, él viene y me dice, tú tienes que darnos el dinero de lo que colectas y nosotros lo manejamos y te damos para que tú sigas. Y yo digo, no te voy a dar nada. Y comenzamos a argumentar. Entonces otras personas también lo vieron mal. Dicen, no, es que cada uno de nosotros manejamos nuestro propio dinero. Dice, no, pero él está haciendo mucho dinero. O sea, yo ni carro tenía. O sea, todo el dinero se estaba reinvirtiendo, porque como estaba creciendo mucho el grupo, comenzaron a crearse más grupos. Cuando yo entré solamente había 3 grupos. Y grupos me refiero a que ministerios. Había el ministerio que iba a la cárcel, que acompañaba al padre Jeff. Todos los sábados íbamos y acompañábamos al padre Jeff. Nos daban cartas, les dábamos cartas, porque era lo que se permitía intercambiar nada más. Entonces todos los miércoles nos reuníamos y respondíamos a las cartas, y el sábado ya este grupo, que yo era parte de, las entregábamos a los presos. Y era una constante comunicación. Luego estaba otro que venía, dábamos comida. Y era otro que íbamos a los hospitales. Y yo estaba en los 3. Eventualmente creció tanto que entonces se dedicó otro ministerio,
fuimos a un lugar donde nos daban trailers de comida y una vez a la semana distribuíamos la comida en la iglesia a 400 familias. Entonces se hizo eso, se hizo el deportivo, se hizo el evangelizar. Íbamos a los lugares del área, tocábamos puertas y decíamos, mire, venimos de esta iglesia, nos permite pasar un momento y orar por usted. O mire, vamos a hacer esta misa, estamos colectando intersecciones, pues si usted tiene algo para que se ore. Y entonces comenzamos una actividad masiva en nuestra comunidad y funcionó, pero el obispo no le gustaba. Y total, en esa reunión se argumentó, se levantó, me gritó, me aventó una pluma, yo me levanté también molesto. Y entonces él tenía guardaespaldas, uno de ellos intercedió y me lo gritó. Me dice, estás excomulgado, nunca más vas a recibir el cuerpo de Cristo. Y yo siendo yo llevaba mi mochilita, me acuerdo que yo agarro mi mochilita y le digo, pauleas en mi pueblo. Y las monjas las hacen de este tamaño. Para los que son de Salvatierra saben a qué me refiero. Hay unas madres capuchinas que las oleas que nos dan, ellas las hacen de esta manera y las venden al público, ¿no? En el jardín o el Día de los Muertos, y no las venden en paquetitos. Entonces yo a eso me refería, ¿no? Porque pues para el sabor de la olea, pues en mi pueblo yo las podía comprar. Terminó y yo regresé y les expliqué qué había pasado. Las personas me dijeron, ¿sabes qué? Te quedan la mitad de... tú sigue, aunque ya no vayas a las reuniones, mandamos a alguien más. ¿Ok? Terminé, entregué todo. Porque Jóvenes para Cristo trabaja pues al estilo americano. O sea, yo era el líder, pero pues había la persona que era secretaria, había la persona legal. O sea, tenían todo pues, la formación. Entonces entregamos, lo pasamos a la siguiente administración o al siguiente liderazgo y yo me retiré de ahí. Años después, en un supermercado yo me encuentro a un amigo y me dice, Tony, dice, me voy a casar, dice, te invito. Y me dice, me voy a casar ahí en la parroquia, San Joseph se llama, y me va a venir a casar el obispo. Y le digo, ¿sabes qué? Me dice, no, es que ya cambiaron de obispo. Dice, ya me va a venir a casar, dice, te invito. Y ya fui, ¿no? Y de ahí fui a la recepción. En la recepción, pues, volví a encontrarme con muchas amistades ahí. Y el lugar tenía un deck, una terraza. Una terraza. Y yo salgo y estaba yo viendo la luna cuando de repente escucho la voz de alguien y me dice, tú eres el famoso Tony. Era el obispo, el nuevo obispo. Y ya cuando me dijo eso, digo, no, ya le contaban el chisme. Entonces ya yo volteé, ya lo saludé respetuosamente y comenzamos a dialogar. Y pese a que no fue muy larga, muy extensa el diálogo, él me dijo, ¿por qué no regresas a la iglesia? Y le dije, si ya conoce el chisme, ya sabe que me desterraron de la iglesia católica, me descomulgaron. Y entonces él me dio unas palabras que obviamente me reconstruyó esa parte. Me dijo, ningún hombre tiene el derecho a quitar la conexión con Dios. Eso es algo personal. En la que tú quieras regresar, yo mismo te doy la Eucaristía. Y eso me conectó nuevamente. No regresé a la iglesia católica, pero sentí como que esa piedra que yo venía cargando, me liberé. Aprendí. Ya para ese entonces, él sabía que yo era el famoso Tony, porque ya para ese entonces yo estaba formando parte de un grupo de investigación contra ex sacerdotes o sacerdotes por parte de abusos. Entonces ya se había corrido el chisme por ahí, porque yo comencé a preguntar. Y yo inicié en ese grupo también, sin búsqueda, por pura coincidencia, en esos lugares que nosotros íbamos a tratar de evangelizar y orar. Salió un día una persona donde se generó la confianza y me cuenta que él no quería regresar a la iglesia católica, pero cuando me lo decía, obvio que escondía algo, hasta tal punto que un día me confiesa, ¿no?, de que pues había sido abusado. Platicamos 2 ocasiones más. A la tercera
Yo me acuerdo que yo iba los viernes, pero yo no tenía carro. Entonces visitábamos varias casas. Y ese día visitamos otros lugares, o visité otros lugares. Ese día fui solo, visité otros lugares. Y yo le había pedido un favor a una persona que se me podía dar ride de regreso. Acordamos el lugar, le di la dirección. La persona viene y me dice, tengo un listado que te quiero entregar y te quiero platicar algo fuerte. Y en eso pitan el carro. Porque en ese entonces no había teléfonos, había beepers, pero había que ir o sea, yo estoy hablando de muchos antes. ¿Sí? Y yo no le tomé la acción y le digo, platicamos yo de noche. Digo, ya vinieron por mí, digo. Y me dice, ok. Agarra el lugar donde, la libreta donde tenía apuntado, estaba sentado en su sillón. No se levantó a despedirme, yo tampoco, por la prisa. Y me dice, cierra con seguro, por favor. Entonces, puse el seguro, le cerré la puerta principal, estábamos en su sala. Su casa es una casa de esas antiguas en Santana, 3 escalones, piso en el último escalón y escucho el golpe, ¿no? Volteo y le grito a la persona que me estaba esperando en el carro, he shot. Sí. O sea, yo ya conocía ese ruido. Sí. Y traté de abrir, obviamente. Yo mismo había cerrado. Vi por la ventana y corrí el teléfono que sabía que estaba más cerca. Llamé, llegó las policías, abrieron, forzaban la puerta, pero ya no tenía vida. Y obviamente cambié con eso. Primero porque yo había sido la última persona que había estado con él. Afortunadamente llegó la persona que tenía como evidencia y iban pasando otras personas que vieron y escucharon también el sonido. Pero cambié desde el punto en que siempre hay que dedicarle minutos a quien se está ahogando, porque puede ser la última tajada de aire. Y me fui del otro lado a tratar de cambiar el mundo, investigando cuántos más casos había. Porque yo dije, él me iba a dar una lista, ¿cuántos más? Y en pocos años, no fueron 2, no fueron 10, no fueron 100. No. Entonces comenzaron los miles, hoy día los podemos ver en películas. Y nosotros éramos nada más un grupito de los muchos grupos que había ya en Estados Unidos. Hace 2 años se generó una de las mayores al cerrar toda una diócesis en Chile por abuso. Y desde entonces he tenido la oportunidad de entrevistar un poco más de 70 ex sacerdotes, visitándolos en los lugares, tratando de obtener esa información, porque en psicología, y hoy día parte de lo que hago es ayudar a lugares a crear sistemas de prevención, porque la gente asume que las mentes criminales o fueron gentes infantiles que nacieron con eso, abusos, golpes, falta de atención. No. Esa estadística está mala y lo he probado en múltiples ocasiones. Si el caso de que una mente criminal fuera que recibió abuso infantil, ¿por qué entonces yo no soy un criminal si a mí me golpearon toda mi infancia? Si el caso de que una mente criminal sea el que no tenga un hogar, yo nunca conocí a un padre. Mi madre nunca me dio un abrazo. Y como yo, vemos muchos de este lado ayudando a gente. Si el punto es que uno se asocia con personas, uno de mis hermanos todos los fines de semana se emborrachaba. Digo, hermano, pero ellos me llamaban carnal. Y mi otro carnal, desde que yo me acuerdo, él era distribuidor de droga. Porque yo no soy un distribuidor de droga, o porque yo soy un alcohólico. Entonces, he probado varios puntos del otro lado. ¿Por qué si la mayoría de los políticos, y especial los de mi pueblo,
han nacido en buenas familias, bajo la unión de sus padres, han ido a buenas escuelas, no les ha faltado una buena nutrición, no les ha faltado el cariño y los abrazos. ¿Por qué entonces son corruptos? ¿Por qué entonces se encubren delitos? Entonces las mentes criminales no provienen de eso. Las mentes criminales se van formando con relación de aceptación. Claro. Y es ahí cuando las personas aceptan, sencillamente se van a convertir. Las personas que buscamos herramientas para tratar de blindarnos, de protegernos, entonces vamos a tratar de evitar eso. Wow, de verdad es de que todo lo has descrito muy bien y llegaste al punto de pues las etiquetas al final de cuentas, ¿no? Decías de que te etiquetan por ser amigo de ciertas personas, pero tú no eres esa persona. Te etiquetan por los abusos, que puedes tú también ser un abusador, pero no eres un abusador. Entonces vamos poniendo esas etiquetas en la vida de las personas, pero no conocemos el detrás, no conocemos la historia de esa persona. Como líder religioso, ¿qué es lo que puedes rescatar de esa parte? El apoyar a que las personas salven su alma. Son centímetros los que tenemos para hacerlo y muchas veces no estamos ahí como esos líderes religiosos, sino sencillamente representación de tradiciones culturales. Y hay una enorme diferencia entre una tradición cultural, de que es ir a la iglesia cada 8 días, de que ir a peregrinaciones, de que ir a eventos religiosos, a salvar almas. Salvar almas es acción, no es juzgar, no es criticar, no es condenar. Si no vas a la misa, tendrás tus razones. Una misa no te salva, un servicio no te salva. Un hombre no te salva al final. No te salva, no. Yeah. Y algunas personas me han atacado cuando he hecho esto. Digo, es que Juan Antonio Ayala no ocupa un sacerdote para conocer a Dios. Juan Antonio Ayala no ocupa un pastor para conocer a Dios. Juan Antonio Ayala no ocupa al Papa para conocer a Dios. Se sorprende, digo. Pero si un sacerdote viene con Juan Antonio Ayala para presentar la herramienta y mejorar la comunicación con Dios, yo me siento, me callo y escucho. Así es. Si un pastor viene, lo mismo hago. Y si el Papa viene, gracias. Porque para conocer a Dios no ocupamos a nadie. Para mantener la comunicación efectiva, como con cualquier persona, con la misma entidad, sí necesitamos herramientas. Y eso es lo que a veces nos falla. El reconocimiento que no las tenemos y la aceptación para recibirlas. Consejero de violencia doméstica. En California hay algo que en otros países no se da como lo es en Estados Unidos. Aquí uno por trabajar no se puede llamar psicólogo porque los casos legales no se pueden, pero sí te permite ser consejero, counseling le llamamos en inglés. Entonces yo obtuve la certificación en counseling con el registro de California me especialicé en violencia doméstica. En violencia doméstica tenemos algo que en español le llaman un violentómetro, que es básicamente una gráfica. Cuando alguien viene y nos dice, es que mi pareja me gritó, ahí tomamos la medida. Es que ya me jaloneó, es que ya me apretó el brazo, es que ya me jaló del pelo, es que ya me insultó, es que ya insultó a mi familia, es que... Entonces, a través de esas características nosotros vamos viendo si esto se convirtió nada más en un momento emocional o ya se está dirigiendo a una patología de agresividad. Entonces, cuando yo llegué me dice, es que me golpeó. Yo he tenido situaciones donde me dice, es que estoy aquí porque en la madrugada me golpeó, me salí y estoy esperando hacer tiempo para regresar. ¿Me permites un momento? Salgo y llamo a la policía. Ya platico, ¿no? Ellos usualmente 911 me dirigen, ¿no? Y ya yo explico, doy mis referencias, y entonces ya explico el caso y ya mandan el personal apropiado, y esa fémina es dirigida no solamente a otro nivel de consejería, sino también a asistencia, tanto para ella, o si tiene sus hijos, y también para iniciar una nueva vida,
pero a través de diferentes programas. Porque ya cuando una mujer es golpeada, es muy complicado que la mente varonil retroceda. Uh-huh. Que hay mujeres que regresan porque no les queda de otra, lamentablemente es otro de los puntos que hoy día está afectando mucho. Tenemos demasiados huecos emocionales y a veces usamos esos huecos emocionales para justificar las decisiones que tomamos o las aceptaciones que hacemos con otras personas, como en ese caso la violencia doméstica. Tenemos algunas etiquetas más, pero ya hemos hablado acerca de ellos. Pero si en ese momento quitáramos todas estas etiquetas, todos estos logros, todos estos títulos que de alguna u otra manera has logrado, algunos certificados, otros no los pudiste certificar por los sistemas, pero si nos quedamos con la esencia de Juan Antonio Ayala, el ser humano, este ser humano que ha tenido que decidir y enfrentar muchas situaciones. Hay una situación de la cual me gustaría, tal vez en una forma más, así corta, porque el tiempo no nos da, quisiéramos tener más extenso el programa, aunque también pudimos hacer una segunda parte, ¿no? Pero ese momento donde quisiste ya no seguir existiendo. Ha habido varios en mi vida donde lo pensé, pero donde tomé acción fue a los 13 años. Ahí sí fui a un lugar de un río, llamamos El Paraíso. Hay un árbol que cuelga sobre el río, puse la cuerda, me subí, me puse el resto de la cuerda sobre el cuello y sencillamente comencé a escribir mi última carta. Era mucha la presión. La persona que me ayudó a crecer desde niño, que ni siquiera mi abuela biológica era, pero fue la que me incursionó a ser parte de lo que yo soy. Cuando yo nazco, ya el padre de mis hermanos ya había fallecido. Y su mamá, a la cual yo le llamo abuelita, fue la que, ella nunca me metió una cizaña o nunca me desterró de parte de la familia, nunca hubo eso. A los 11 años, cansado de los golpes, un día llegó, me estaba golpeando una hermana y su novio, y llegó mi carnal, mi hermano, venía borracho, y se metió y le dijo, no, dice, a mi carnalito no lo golpean, dice, me lo llevo. Y dice, carnal, a ti no te quieren. Y me dijo la razón por la cual no quería, que era básicamente que yo no era parte de la estructura familiar. Me ayudó porque yo ya estaba cansado. En esa misma semana me acuerdo que yo me enfrenté a mi madre, me regañó y me quiso golpear. Yo agarré una escoba y yo le dije, mátame, es tu última oportunidad que te doy, porque si no, algún día yo lo voy a hacer contigo. Yo estaba cansado. Y para ese entonces mi único refugio era mi abuelita, que hacíamos dibujos, ella hacía poesías, yo aprendí a hacer poesías. Mi primer libro fue un diccionario viejo que nos encontramos en la basura, el famoso juego, ¿qué letra es esta? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Ya cuando yo entré a escuela, yo entré hasta los 8 años, yo ya sabía leer, yo ya sabía hacer poemas, porque yo lo trabajé todo con ella. O sea, tuve 3 años de escuela en casa, y era todo el día, porque para mí era una diversión. A los 13 años ella muere, y con eso se va mi última oportunidad. Entonces dije, ¿y ahora qué? Entonces ya me había desterrado de mi madre, odié a mi madre por casi toda mi vida. Y a los 13 años dije, ya. Fue gracias a unos perros que comenzaron a ladrar, que me asustaron, y detrás de ellos llegó un señor. Entonces el señor, ya de avanzada edad, me pidió que me bajara. Finalmente acepté, comenzó a hablar conmigo, me hizo unas preguntas que fueron una catapulta de autoconcientización, que es parte del sistema que ahora yo día utilizo cuando platico, cuando yo visito las cárceles, hago ese tipo de preguntas. Y eso me llevó una catapulta, y fue cuando yo dije, voy a escribir libros, algún día voy a dar pláticas, algún día, que es básicamente la proyección. A tal punto de que
Después de que me divorcié, yo regreso a mi pueblo, salgo con una chica, fuimos a un restaurante y yo estaba viendo hacia la plaza. Y la chica me dice, ¿qué estás viendo? Le digo, me estoy imaginando que algún día yo voy a estar en esta plaza y va a estar llena de gente escuchándome. Y se rió la chica. Me dice, Juan Antonio, a ti nadie te conoce en Salvatierra. Okay. 2 años. 2 años después, yo estaba llenando las escuelas y lugares, dando pláticas. Así que lo que para otros es algo poquito, en lo que yo planifico en mi vida, en mis visiones, es algo que yo alcanzo. Y usualmente lo que yo planifico, lo logro. No, yo le llamo misiones, ¿no? Porque así he sido entrenado. Es muy complicado que yo falle una misión. Hasta el día de hoy no tengo ningún récord, ¿no?, de que he fallado alguna. Así de que todo lo que me propongo siempre lo consigo de una u otra manera, porque lo planeo, lo planifico y me desvelo haciendo. La verdad es de que una gran enseñanza para todos nosotros, así que si usted tiene un sueño, si tienes una meta, enfócate en eso, que tu objetivo sea solamente esa meta, vamos para allá y a lograr nuestros sueños. Muchas gracias, Juan Antonio, de verdad que te agradezco mucho y pues te deseo éxitos en todo lo que emprendas. Gracias por la oportunidad. Gracias. Sí.